Estamos juntos como iglesia estudiando unas cartas, un conjunto de cartas particulares. Estas son las epístolas de la prisión. Ya hemos estudiado una de ellas completa y estamos en esta segunda carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia particular, en una ocasión en particular, y es la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Filipo. ¿Ok? Así que les invito a abrir sus Biblias en ese libro, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. La semana anterior no pudimos terminar de revisar en este sentido el llamado que hace el apóstol Pablo, particularmente en el versículo 2, 3 y 4 del capítulo 2, para que los cristianos vivan en unidad, vivan en unidad. Ese es el tema central de esta porción que una vez más en esta mañana vamos a revisar juntos. Hermanos, si alguno está quizás llevando un apunte o un registro de los puntos que vamos a tener en esta mañana, vamos a ver, nada más para tratar de estar esquematizados y tener un orden, vamos a ver el precedente, una vez más, vamos a recordar el precedente en el verso 1 del capítulo 2. En segundo lugar, vamos a ver el llamado de Dios a tener un mismo sentir, con el objetivo de guardar la unidad, verso 2. En tercer lugar, vamos a ver el llamado a ser humildes, verso 3 del capítulo 2. Para guardar la unidad. Todo está en el sentido de guardar la unidad, ¿no? Ese es nuestro tema central. Y como cuarto tenemos el llamado del apóstol Pablo a pensar los unos en los otros. O sea, mirar hacia el otro, ¿ok? Una vez más, con el objetivo de preservar la unidad. Mis hermanos, este conjunto de versículos que vamos a estar revisando en esta mañana es importante para nosotros porque el enemigo, que entendemos correctamente quién es y estamos enterados de quién es, nuestra propia carne, el mundo que nos rodea, pecador y Satanás, no están en muchas ocasiones tan interesados en destruirnos externamente cuando bien podrían hacerlo al interior de nosotros. Y en este caso, pensando en el interior de la iglesia. Si alguien puede meterse en el interior de algo para destruirlo, es el mejor lugar para comenzar y dejarlo en nada. Ustedes, no sé si traen ahora a memoria algunas películas, puede ser a nuestra cabeza, que el enemigo o el monstruo o la persona contrincante, que es el villano de la película, tiene el punto débil, ¿no es cierto? Y oh sorpresa que en ocasiones, o en la mayoría de esas ocasiones, el punto débil es, ¿cuál es el punto débil? Está en el interior de la persona. Y podríamos tomar ese ejemplo incluso para ejemplificar este caso de que en el interior y particularmente de la iglesia, si alguien pudiera meterse y destruirlo, pues sería el mejor lugar para hacerlo. Sería el mejor lugar para comenzar y dejar en nada a una iglesia en particular. Y ustedes quizás pueden traer incluso a memoria algunas iglesias en las que probablemente ustedes han escuchado o quizás en algún tiempo fueron parte, en cómo una murmuración, en cómo un comentario mal dicho, en cómo el enojo, la arrogancia, la falta de humildad llevó que esas iglesias se dividan a tal punto que quizás ya ni siquiera son iglesia. Entonces estamos frente a un tema muy importante para nosotros, un tema muy importante, y eso es la unidad, hermanos. El enemigo que nosotros tenemos en común en estos versos que vamos a ver es la división. Y es ese enemigo el que nosotros no tenemos que permitirle que se meta en medio de nosotros, en medio de nuestra iglesia, si lo es, mis hermanos. De manera que nosotros como iglesia
tenemos que luchar por la unidad. Así como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 27, que él anhelaba que cuando la gente de afuera escuche hablar de los filipenses, escuche que se dice de ellos que ellos están combatiendo unánimes por la fe del evangelio, que ellos caminan juntos, que ellos viven juntos, que ellos se entregan mutuamente y que son una iglesia unida, hermanos, que son uno. Entonces, mis hermanos, vemos que este tema de la unidad es una vez más importante para que nosotros lo podamos desarrollar y tenerlo presente en nuestro corazón, porque hay momentos, hermanos, hay momentos en los que nosotros, sin quererlo, cuando se mete el enemigo, nos ponemos unos contra otros, lamentablemente. Y pensamos que una persona es más importante que otra, y pensamos que yo, por el lugar que ocupo, tengo más derecho para hacer algo. Y no, hermanos, para nada. Vamos a ver a la luz de estos textos que la unidad implica humildad. Es nuestro segundo punto después del precedente. La unidad implica unidad. Así que la semana anterior nosotros revisamos algunos textos en los que el apóstol Pablo nos muestra que su mente y su corazón están llenos de este tema. Revisamos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versos del 12 al 13, en que el apóstol Pablo, en el contexto del cuerpo de Cristo, nos dice a nosotros que somos una vez más uno, somos un solo cuerpo. En Romanos capítulo 12, del 4 al 5, nos dice de la misma manera, hablando en este mismo contexto, de que somos parte en Cristo de un mismo cuerpo, de quien Cristo es la cabeza. Dice estas palabras: pues así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos y somos un solo cuerpo en Cristo. Lo vemos de la misma forma el principio en Efesios capítulo 4 del 2 al 3, donde se nos demanda a nosotros como cristianos a esforzarnos unos a otros para preservar la unidad en Cristo. En Gálatas capítulo 3, verso 28 dice: porque todos sois uno en Cristo. Colosenses 3, de 14 al 15 dice: y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos una vez más que este tema permea el corazón de Pablo, permea la mente de Pablo, y quiere comunicárselo a las iglesias que en su gracia han sido fundadas por él, para que la iglesia tenga este mismo sentir que había en el corazón del apóstol Pablo, y que obviamente, si nosotros lo vemos registrado en la palabra de Dios, es el mismo corazón de Dios en el que se nos demanda a nosotros guardar la unidad. Ahora, presten atención a esto, hermanos, porque eso cambia totalmente nuestra perspectiva. Nosotros como creyentes, nosotros como iglesia Siloé, no hicimos nada, absolutamente nada, para ganar la unidad. No hicimos nada, hermanos. Es más, nosotros, ya dijimos, somos tan diferentes en muchísimas áreas. Pero aquel que ganó la unidad y aquel que nos ha permitido en su gracia ahora todos juntos compartir algo en común, que sabemos que es Cristo a través de su Espíritu, fue el mismo Dios, fue el mismo Cristo. Él ganó la unidad. Nosotros no lo hicimos. Pero ojo, hermanos, Él ganó la unidad, pero nosotros somos llamados ¿a qué? A preservar esa unidad. Y hay de nosotros, hermanos, que estemos caminando por la vía de destruir la unidad que pueda haber en nuestra iglesia, destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Hay de nosotros, hermanos, en palabras del mismo Señor Jesucristo, que ante el tropiezo de una persona que yo pueda hacer esa ocasión de caer hacia otro hermano, el Señor Jesucristo dijo: ay de ustedes que ponen tropiezo, mejor les sería atarse una piedra de molino alrededor del cuello y lanzarse al mar antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños, hablando de los suyos. Entonces noten, hermanos, que nosotros somos llamados a guardar la unidad. Un comentarista dice: cuán lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a otros o tan solo hablando mal de los demás. Noten ustedes, el mismo hecho que nosotros
no tengamos nada bueno que decir de otra persona y estemos constantemente criticando a los otros que están en medio de nosotros, eso destruye el cuerpo de Cristo. Eso destruye. Entonces, hermanos, vemos por este contexto que los filipenses, aunque estaban siendo alabados en el primer capítulo, ¿verdad? Este es el precedente, lo que estamos viendo ahora. Y siendo alabados en el primer capítulo por el apóstol, ustedes fueron parte de mis prisiones, ustedes me colaboraron en mi ministerio, ustedes han sido una parte fundamental del ministerio que Dios me ha permitido levantar, y en medio de ustedes ha habido una linda congregación que se han dado para que yo pueda hacer la obra del ministerio, pero ojo, les dice a ellos, aunque ustedes externamente han manifestado lo que Dios ha colocado en su corazón y me lo han hecho saber y me han ayudado a mí, hay algo que está pasando en el interior de ustedes. De tal manera, mis hermanos, eran estos conflictos que lo vamos a ver en el capítulo 4, que 2 mujeres quedaron registradas por toda la eternidad, Evodia y Síntique, que no se ponían de acuerdo en ningún tema. Piensen, hermanos, si en algunos de nosotros Dios hubiese querido que quedemos registrados para toda la eternidad como ejemplo de 2 mujeres que no se pusieron de acuerdo en nada. Y que el apóstol Pablo, en nombre de Dios, les está llamando a ellos, hey, tengan un mismo sentir y ayúdales, mi hermano Clemente les dice en el capítulo 4, a que se solucione este problema que están teniendo. Entonces, hermanos, el interior de la iglesia de Filipo tenía que tener un cambio. Y ahí es que el apóstol Pablo comienza el capítulo 2 mostrándoles a ellos la razón fundamental de por qué ellos tienen que guardar la unidad. Y eso lo vemos en el capítulo 1. Lean conmigo. Vamos a leerlo hasta el verso 4, ¿no? Pero vayamos en este mismo sentido. El verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, presten atención que en estos versos ya hemos dicho, el llamado puntual está en el verso 2, 3 y 4. Que es el llamado a un solo sentir, el llamado a la humildad y el llamado a pensar en los otros. Pero el versículo 1 lo que está haciendo el apóstol Pablo es poner las bases sobre las que él va a hacer el llamado, es decir, el precedente. ¿Y qué es lo que dice como precedente? ¿Qué es lo que va a mostrar el apóstol Pablo? La razón por la que ellos tendrían que responder teniendo un mismo espíritu, siendo humildes y pensando en los otros. ¿Cuál es la razón? Dice, porque hay consolación en Cristo, porque hay consuelo de amor, porque hay comunión del Espíritu, porque hay afecto entrañable, porque hay misericordia. Y si ustedes recuerdan, hermanos, habíamos revisado algunas de estas la semana anterior y habíamos dicho, hermanos, que cuando el apóstol Pablo está diciendo allí consuelo en Cristo, es porque los hermanos en Filipo habían experimentado la consolación que provenía del mismo Cristo Jesús. La misma segunda persona de la Trinidad. Obviamente que para nosotros entendemos que la consolación, por ahí siempre lo llevamos a mirar al Consolador, que entendemos que es el Espíritu Santo, pero prioritariamente el texto nos está diciendo que los filipenses experimentaron la consolación que vino de la segunda persona de la Trinidad mismo. Y no estaba tan lejano la fecha en que ellos vivieron o ellos habían establecido su iglesia a la fecha en que el Señor Jesucristo mismo ascendió al cielo. Y claro que ellos habían recibido ese consuelo que solo podía provenir de Cristo, porque una vez más, hermanos, estamos en una comunidad, en este caso de la iglesia, una comunidad gentil. Ellos no tenían, hermanos, a un Dios, tenían varios dioses, ellos estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ellos eran ajenos a los pactos, ellos eran ajenos a las promesas, no tenían esperanza y no tenían Dios en este mundo. ¿Y qué consuelo habrá sido para ellos el escuchar de boca del apóstol Pablo y de otros creyentes que ahora pueden tener salvación a través de Cristo Jesús? Y mis hermanos,
¿cuántos de nosotros también en nuestro tiempo de intimidad, en nuestro tiempo de comunión con el Señor, Cristo mismo no ha sido aquel que ha consolado nuestros corazones? Entendemos, mis hermanos, hoy que en el Nuevo Testamento tenemos a la tercera persona de la Trinidad hablando del Espíritu Santo de Dios que mora con nosotros los creyentes y que produce en nosotros un montón de trabajo, hace un montón de trabajo en medio de nosotros, nos enseña la palabra de Dios, nos redarguye, nos guarda del mal, nos conduce, nos ilumina cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con un corazón sincero para que Dios nos hable. Y el Espíritu Santo para nosotros hoy es aquella consolación igual que la consolación que los filipenses pudieron recibir de parte de Cristo. ¿Saben por qué? Por las palabras que nosotros encontramos en Juan capítulo 14, 16, diciendo al mismo Señor Jesucristo que Él es un consolador, pero que va a enviar a alguien igual que Él, al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces notan que el consuelo que ellos recibieron en esa época a través de la salvación que venía en Cristo Jesús es el mismo consuelo que nosotros recibimos, simplemente con una persona diferente. Ellos lo recibieron directamente de Cristo, ahora nosotros recibimos ese consuelo de Dios por parte del Espíritu Santo de Dios. Y es ese consuelo que nosotros experimentamos, hermanos, cada vez que estamos en dificultades, cada vez que nosotros no podemos más, cada vez que nosotros hay una situación tan complicada que me desborda. Y el Espíritu Santo es el que nos abraza. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido que Dios está ahí? Ese consuelo recibieron los filipenses y recibimos también nosotros. Ellos experimentaron esta consolación en Cristo. Ellos recibieron el consuelo de amor. Consuelo de amor trata de hablar de una manera similar a la consolación en Cristo, pero el énfasis del consuelo de amor está tal cual en la palabra amor, que refleja un interés genuino en el servicio y en el amor hacia otros. Y ellos también que lo recibieron, mis hermanos, de parte de Cristo, del amor de Cristo, del amor de los hermanos, del amor de la iglesia. Entonces, mis hermanos, este consuelo de amor que ellos recibieron como pecadores indignos mediante la gracia salvadora de Dios, los filipenses lo experimentaron. Así como nosotros también en su momento, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, Dios tuvo gracia y misericordia con nosotros y nos amó, no porque nosotros hayamos tenido algo en nosotros mismos, sino porque simplemente Dios quiso amarnos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, se dio Él mismo. ¿Por alguna cualidad de nosotros? Para nada, sino porque Él simplemente decidió amar. ¿Los filipenses experimentaron eso? ¿Sí? Los creyentes, hoy nosotros experimentamos eso también, lo experimentamos. Ellos experimentaron ¿qué otra cosa? Comunión del Espíritu Santo. Y comunión viene de la palabra koinonía, que sugiere la idea de participación y correspondencia. El Espíritu Santo, mis hermanos, ha hecho que todos los creyentes seamos uno con Cristo. Uno solo. Hemos sido por el Espíritu Santo sumergidos en Cristo Jesús. Hemos sido colocados de una manera espiritual que nosotros no entendemos ciertamente cómo es, pero hemos sido puestos en el cuerpo mismo de Cristo Jesús. Hemos sido colocados como parte de la familia de Dios y nosotros hemos recibido muchas áreas en común, como por ejemplo, de que tenemos al Espíritu que nos ha hecho a todos los que hemos participado de su presencia, el recipiente en vasos de barro del mismo Evangelio. El Espíritu Santo ha sido para nosotros el sello y las arras de nuestra herencia eterna. El Espíritu Santo ha sido la fuente del poder para nosotros. El Espíritu Santo para nosotros en común es aquel que nos capacita a través de los dones espirituales, aquel que produce fruto en medio de nosotros, aquel que nos ayuda en nuestras debilidades intercediendo al Padre por nosotros. El Espíritu Santo es la persona de la divinidad que nos llena continuamente. Entonces, hermanos, eso experimentaron los filipenses y lo experimentamos también hoy
nosotros, a través de el Espíritu Santo de Dios. Y en última instancia, hermanos, ellos recibieron afecto entrañable, ellos recibieron misericordia. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 18? Verso 8, donde el apóstol Pablo les dice a los filipenses: yo les he amado a ustedes con el entrañable amor de Cristo. ¡Wow! Esa clase de amor de una persona que profundamente ama a otros. Y eso lo experimentaron. Y cuánto más si pensamos en la misericordia, que habíamos dicho incluso la semana anterior, que la misericordia es un regalo que Dios no me da, algo que sí merezco. Y lo que nosotros merecíamos, hermanos, era el infierno. Era si había un candidato ideal para irse al infierno y estar ahí eternamente, ese éramos nosotros. Pero Dios fue tan misericordioso que a pesar de que nosotros no merecíamos eso, Él decidió aplazar, Él decidió tener misericordia, Él decidió apartar su furor de nosotros y darnos su gracia. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el objetivo del apóstol Pablo en el verso 1? Decirles a los filipenses, ustedes experimentaron la comunión con Cristo. Filipenses, ustedes experimentaron, ¿qué más? Comunión de amor. ¿Ustedes qué más experimentaron? La comunión del Espíritu. Ustedes experimentaron en medio de ustedes y por medio de Cristo mismo y de parte de Dios mismo afecto entrañable y misericordia. Si ustedes recuerdan, hermanos, y ven en sus Biblias, todas estas declaraciones comienzan con una palabra, y es la palabra sí. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, y la palabra sí, hermanos, lo que está diciendo o la idea que quiere transmitir es esta, hermanos. Si esto es verdad y lo es, entonces. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ellos recibieron consuelo en Cristo? Sí. ¿Es una realidad? Sí. Entonces, como diciendo, como diciendo de nosotros, no. Estudiaste tantos años, tal o cual profesión. Estudiaste tal diplomado, estudiaste tal maestría. Y ahora estás en el medio de trabajo donde tienes que hacerlo. Y entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que se está transmitiendo? Que se tiene todo lo necesario ¿para qué? Para hacer algo, que se está capacitado completamente para realizar una tarea específica. Eso es lo que quiere transmitir el apóstol Pablo. Ustedes tienen todo lo necesario. Entonces, ¿se dan cuenta? De tal manera que este verso podría traducirse de esta manera. Ya que ustedes han recibido consolación en Cristo, ya que ustedes han recibido el consuelo de amor, ya que ustedes han experimentado la comunión del Espíritu, ya que ustedes han sido amados con afecto entrañable y han recibido misericordia, entonces ustedes van a poder mantener la unidad en la iglesia. ¡Wow! Un comentarista, ampliando este concepto, nos dice a nosotros que este verso 1 podría parafrasearse de esta manera. Si ustedes los filipenses han recibido socorro o ánimo o consuelo de su unión vital con Cristo, y si su amor hacia ustedes les sirve de estímulo para obrar, si además se gozan de la maravillosa comunión del Espíritu, y si tienen alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, muestren por lo tanto su gratitud por todas las cosas, amando a sus hermanos y hermanas que son parte del hogar espiritual que tienen. Clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, los creyentes en Filipo no tienen excusas para no guardar la unidad, y de la misma forma, si este texto llega a nosotros tampoco tenemos excusa para no hacerlo. ¿Hemos sido capacitados entonces para guardar la unidad, hermanos? Claramente que sí. Y por eso el apóstol puede responder, entonces completen mi gozo. Completen mi gozo, y va a ser el llamado específico que ya vamos a entrar en ello. Pero
el apóstol Pablo está expresando ese deseo de háganme feliz, pónganme contento. Filipenses, yo siendo su padre espiritual, que ustedes ahora comiencen a vivir como tienen que vivir, háganme feliz. Pero en medio de eso, este deseo del apóstol Pablo queda tan pequeño en relación al deseo de Dios. Porque el apóstol Pablo está expresando su deseo aquí, que los filipenses vivan como es digno del evangelio de Cristo. Pero detrás de todo esto, y mucho más profundo esto, es Dios mismo diciéndole a la iglesia de Filipo que el deseo que Él tiene es que tienen todo lo necesario y que ahora puedan vivir como es digno del evangelio de Cristo. Es Dios detrás de estas palabras. Y obviamente Dios, a quien nosotros alegramos el corazón cuando somos obedientes. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que los creyentes, después de estar capacitados con todo lo que vimos, pueden ahora vivir en unidad? Verso 2, teniendo todos un mismo sentir. Teniendo todos, ¿qué? Un mismo amor. Estoy leyendo en otra versión. Con unanimidad, dedicándoos a la unidad. Mis hermanos, esto que vamos a ver es la respuesta apropiada a todas las bendiciones recibidas mencionadas en el verso 1. Tener un mismo sentir, vivir en humildad y pensar en los demás es la respuesta adecuada que nosotros como creyentes debiéramos tener ante las bendiciones que vimos en el verso 1 y que experimentamos también nosotros a través de Cristo y de su Espíritu. ¿Y qué significa entonces, hermanos, tener el mismo sentir? Significa pensar lo mismo. Y habíamos dicho la semana anterior, hermanos, que la única manera en que nosotros podemos sentir lo mismo, vivir lo mismo, amar lo mismo, es cuando compartimos lo mismo y estamos en lo mismo. Es la única manera. Como por ejemplo, una persona que tiene un socio y tiene una empresa y que únicamente van a poder ir juntos si los dos comparten las mismas visiones y los mismos objetivos. De la misma forma que experimenta una familia cuando uno de sus queridos fallece, aunque pueden venir un montón de personas detrás y darte el pésame, los únicos que sienten verdaderamente la carga de quién era y lo que sufrimos es la familia, porque de ellos es familiar, ¿se dan cuenta? Y solo ellos tienen un mismo sentir, aunque alguien externamente acompaña al momento y trate de colocarse en sus zapatos, pero solo la familia entiende eso. Entonces, mis hermanos, nosotros somos la familia de Cristo, la familia de Dios, somos un solo cuerpo en Cristo, como ya dijimos anteriormente. Entonces, hermanos, nosotros solo podemos pensar lo mismo y sentir lo mismo en la medida que nos dispongamos a compartir juntos. Y yo agradezco a Dios de que esta mañana estamos aquí como iglesia y nos hemos dispuesto en nuestros corazones, hermanos, a venir a la iglesia, a ser parte de la iglesia. Yo soy de Siloé. Eso es hermoso, hermanos. Eso es hermoso y lo vemos aquí prescrito en la palabra de Dios. Entonces, dispongámonos nosotros a revisar lo que Dios espera que nosotros juntos pensemos y que nosotros juntos sintamos. El texto sigue diciendo en el verso 2, teniendo el mismo amor, hermanos, el mismo amor a Dios. Ustedes, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes conocen esas personas que profundamente ustedes saben que aman a Dios? ¿Conoces a alguien así? Que tú puedes decir, esta persona ama a Dios. Esta persona puede ser que no sea un teólogo increíble o puede ser que sí lo sea, pero esta persona verdaderamente ama a Cristo. Esta persona verdaderamente teme a Cristo. Esta persona verdaderamente está dispuesta a entregar su vida por Cristo. Y eso es precioso y esperemos que nosotros seamos parte de ese grupo de hermanos que aman profundamente a Cristo y que aman profundamente a sus hermanos. Mis hermanos, un
Un pastor nos dice estas palabras en relación a tener el mismo amor. Este amor, dice él, se basa en la elección intencional y consciente que procura el bienestar de la persona amada. Y yo quiero resaltar algo que me llamó la atención de este comentario de este pastor. Dice, es la elección intencional. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros, siendo parte del cuerpo de Cristo, yo, hermanos, tengo que ser intencional ¿en qué? En amar a los otros. Yo tengo que disponerme para amar a mi prójimo, para amar al que tengo al lado. No tengo que esperar yo que la otra persona me ame, sino que nace de mí. Yo soy intencional en hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo el amor de Dios. Y qué bendición para la iglesia que la iglesia esté llena de personas que aman. El Señor Jesucristo dijo que la razón por la que los creyentes iban a ser conocidos en el mundo, iban a ser ¿por qué? Por amarse unos a otros. Y es que el amor, mis hermanos, transmite algo que no se puede expresar en palabras, pero que te vincula tanto con una comunidad y con una persona. Cuando tú dices te amo a alguien y lo sientes verdaderamente, tú sabes que estás unida a esa persona. Y sigue diciendo el texto, unánime sintiendo una misma cosa. Esto es interesante en la Biblia, hermanos, les boto como un dato. Hay palabras que se denominan apax legomenon, es decir, son palabras que aparecen en una sola ocasión en toda la Biblia, traducidas al idioma griego. Es la única ocasión que están en la Biblia y que no se puede quizás hacer un estudio específico de palabras diciendo esta palabra significa tal o cual cosa, sino que es una palabra que está ahí y es la única ocasión que aparece. Y la palabra ahí, unánimes, es una de ellas. Es un apax legomenon. ¿Y saben lo que significa literalmente? Es teniendo una misma alma. Les pongo nada más un ejemplo. ¿Han ido al estadio? Los que han ido a un estadio, los que han ido a algún partido. ¿Qué cosas cuando eres parte ahí de la hinchada y todos comienzan a saltar y todos comienzan a gritar y todo el estadio comienza a moverse, que parece que se va a caer y todos están en lo mismo? Es nada más esto para graficar que todos tienen un mismo sentir, una misma alma. Estamos luchando porque mi equipo gane. O sea, tenemos el mismo objetivo. Bueno, hermanos, tomemos ese ejemplo para pensar en que nosotros de la misma forma tenemos que vernos a nosotros como un equipo que en al unísono estamos pensando en este estadio que es la cristiandad, gritarle al mundo que tenemos un mismo pensamiento y que vivimos para Cristo y que somos de Él. Entonces, hermanos, ¿cuál es el primer llamado? Sentir lo mismo, sentir lo mismo. Y nosotros vamos a pensar y sentir lo mismo y amar lo mismo y tener una misma alma, un mismo pensamiento cada vez que nosotros primero individualmente acudamos más a Cristo en nuestro tiempo íntimo con el Señor, todo el tiempo, todos los días, y a la vez que nos dispongamos para estar entre nosotros. De ahí, hermanos, que nosotros podemos concluir en esta sección nada más, que venir a un manantial o que ir a una reunión de la iglesia, eso no es importante. ¿Por qué? Que guardamos la unidad en Cristo. Entonces, disponerte tú en tu corazón y decir este día lo voy a apartar para estar con mis hermanos. Hermanos, eso trae mucha bendición a la iglesia porque tú te estás esforzando en guardar la unidad, porque quieres pensar lo mismo. En segundo lugar, mis hermanos, ¿cuál es este otro llamado? Ya vimos el llamado a sentir lo mismo. Pero ¿cuál es este segundo llamado? Vimos el precedente, vimos el llamado a sentir lo mismo, pero vemos en el verso 3, mis hermanos, que somos llamados a ser humildes.
El verso 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Esta frase, nada hagáis por egoísmo, significa literalmente, puede significar literalmente, no hagas nada por la vía del egoísmo. No hagas nada por la vía del egoísmo. Y un pastor dijo, no resulta sorprendente que encabece la lista el desechar la contienda, que es lo que somos llamados a hacer. Dice, esto debido a que el egoísmo es la raíz de todo pecado. Interesante lo que él está diciendo. El egoísmo es la raíz de todo pecado. Cuando nosotros no adoramos a Dios como Dios tiene que ser adorado, es porque nosotros decimos, no es que yo le adoro a Dios así. Eres egoísta. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros robamos, es porque estamos mirando ¿qué? Nuestros propios intereses antes de que lo que le pertenece a la otra persona. O sea, en última instancia, el egoísmo podríamos decir que es la raíz de todo. Y nosotros somos llamados en este mandato a nada hacer por la vía del egoísmo. El egoísmo debe excluirse por completo de los pensamientos internos del corazón de un creyente, hermanos. Una persona contenciosa, por definición, es una persona que se caracteriza incesantemente por buscar su propio beneficio y provecho, sin importarle las consecuencias que pueda traer sobre otra persona. Y esta persona, descrita aquí como un engañoso, o hablando sobre el egoísmo, puede describir o aludir a una persona que lucha por abrirse paso en medio de la adulación, el engaño y toda práctica que resulta ventajosa para él mismo y nadie más. Wow. Una persona egoísta, una persona vanagloriosa. Si ustedes leen, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y vanagloria viene de una palabra compuesta, kenodoxia. Doxia la entendemos porque a veces cantamos la doxología, ¿no es cierto? Y viene de la palabra que tiene que ver con gloria, dar gloria, doxología, el estudio de la adoración, ¿ok? Pero en este caso, kenodoxia, keno significa vacío, significa algo que está limpio, que no hay nada allí. Y en otras palabras, lo que está diciendo esa palabra es gloria vacía. Eso es lo que está buscando la gente que es orgullosa, que es vanagloriosa, una gloria vacía, porque el único, hermanos, que tiene toda la gloria en este mundo es nuestro Dios. Entonces, hermanos, la vanagloria es igual a orgullo, y el orgullo es pecado ante los ojos de Dios, y el único rumbo que toman estas dos palabras, egoísmo y vanagloria, es llevarnos a hacernos a nosotros arrogantes, hermanos. Con una persona es vanagloriosa, con una persona solo piensa en sí mismo, con una persona quiere destacar por encima de otros y pisotear a otros, lo único que nosotros vamos a conocer de esa persona es que es un arrogante. Y hermanos, Dios nos guarde a nosotros ser arrogantes, pero creo que conocemos personas, ¿no?, que creen saber que tienen siempre la razón, y si alguien tendría que cambiar de opinión, no son ellos, sino son los otros. Que Dios nos guarde, hermanos, de ser personas que creen que siempre tienen la razón en algo. Porque eso es ser, una vez más, arrogante, y el apóstol Pablo dice que no hagamos nada por contienda ni nada por la vía de la vanagloria. Y contrasta, mis hermanos, porque ustedes pueden notar contienda, vanagloria, siendo egoístas y mirando cada quien por lo mío. Pero después sigue diciendo el texto, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Entonces, ¿cuál es el remedio que da el apóstol Pablo para que nosotros no seamos personas arrogantes, hermanos? Ser humildes. Ser humildes.
Y ser humildes, mis hermanos, una vez más es el remedio contra la contienda y contra la vanagloria. Mis hermanos, la humildad es el fundamento del carácter cristiano y de la unidad espiritual. Si somos humildes, vamos a conservar la unidad, hermanos, porque la palabra humilde describe a una persona que piensa de sí mismo con mesura. Describe a una persona que sabe medirse a sí misma con una vara adecuada. Alguien que es consciente en todo el tiempo de su condición, hermanos. Y a esta clase de persona que sabe cómo medirse, a esta clase de persona que no ve por sus propios intereses, a esta clase de persona que no va por la contienda o por la vanagloria, sino que quiere guardar la unidad y mirar a otros, es a esta clase de persona que Dios bendice. Porque dice Salmo capítulo 25, verso 9, dirige a los humildes del Señor en la justicia y enseña a los humildes su camino. ¿A quién Dios le enseña su camino? ¿A quién Dios lo guía en justicia y le enseña? A los humildes. Salmo 138, verso 6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo conoce de lejos. Entonces nosotros podríamos esperar que Dios responda a nuestras oraciones cuando nosotros somos los que nos ponemos como el protagonista de toda la historia y que yo soy el que le demando a Dios que haga cosas por mí, cuando Dios no está obligado a hacer nada. Y no somos humildes y pensamos en pisotear a la gente por llegar a un objetivo. Y caminamos por la vía del egoísmo y la vanagloria. ¿Creen que Dios va a escuchar a esa persona? De ninguna manera. Santiago capítulo 4 verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿a qué persona Dios decidió bendecir en su palabra, hermanos? A los humildes, a los humildes. Y es interesante, hermanos, que en la literatura griega secular este adjetivo humilde, tapeinos, en griego, solo se utilizaba en un sentido peyorativo. Es decir, un sentido despectivo, un sentido insultante para referirse a, ¿saben quién? A un esclavo. A un esclavo. Describía esta palabra a algo que se consideraba ordinario, bajo, inadecuado y de poco valor. Y en ocasiones nosotros, hermanos, o en nuestra sociedad se utiliza la misma palabra humilde para describir a alguien de bajos recursos o alguien ordinario. Y a veces decimos, no, es que es una persona humilde. Y lo utilizamos en ese sentido no muy diferente a como los griegos utilizaban ese mismo término, ¿se dan cuenta? Pero la palabra humilde, ¿a quién está describiendo? Ya hemos dicho. No a alguien ordinario, sino a alguien que se mide, a alguien con mesura, a alguien que tiene una mente que puede medirse con la vara adecuada. Una persona equilibrada. ¿Se dan cuenta? Esa es una persona humilde que considera al Señor. Entonces, mis hermanos, esta es la actitud clave en que nosotros debemos mantener para guardar la unidad en la iglesia. ¿Y saben cómo se mira la unidad en la iglesia? Nos lo dice el mismo texto, que es como sigue el verso 3. Estimando cada uno a los demás como superiores. Entonces, yo puedo jactarme todo el tiempo, no, yo soy una persona humilde, pero alguien podría decirme, pero entonces, ¿cómo se ve evidente? ¿Cómo se muestra tu humildad? Bueno, aquí nos dice el apóstol Pablo en cómo debería verse. Entonces, cuando yo estimo a los otros como superiores a mí mismo, como superiores a él mismo. Y esto, hermanos, no deja espacio a la rivalidad, no deja espacio en medio de la iglesia a motivos egoístas, no deja espacio para el honor propio y el prestigio propio, no da lugar, hermanos, porque no estamos en esa vía. La palabra estimando, mis hermanos, tiene que ver más que solo tener una opinión. No. Tiene que ver, mis hermanos, esta palabra estimar significa llegar a una conclusión elaborada que se sostiene en la base de la verdad.
Alguien podría decir, bueno, a ver, ¿cómo se mira eso, no es cierto? ¿A qué es lo que te estás refiriendo, Raúl, con eso? Bueno, lo que estamos diciendo es que la palabra estimar a otros no solamente es decir, sí, saben que yo veo a que Carlitos, qué buena persona que es, ¿no? O Marcelito, qué linda persona que es, o David, qué chévere que es. No es solamente tener una opinión, esta palabra que se está utilizando aquí, sino más bien hacer el ejercicio propio de decir, qué gozo que mis hermanos y mis hermanas, wow, cómo leen la Biblia, cómo se disponen a estar juntos, cómo ellos se aman mutuamente, se guardan así. Y yo elaboro argumentos de quién es la persona a la que me estoy refiriendo. Y entonces, a través de esos argumentos que yo voy exaltando a la persona, puedo decir, wow, esta persona la puedo tener en alta estima. Porque él es así, porque esta persona es así. No solamente decir, ok, qué lindo que es, no, que viene y chévere de ser una buena persona. No es solo eso, sino que mi humildad se presta o se ve evidente cuando yo hago este examen de de ver a las personas sus cualidades y exaltarlas, hermanos. Alguien podría decir, ¿no es cierto? Alguien podría cuestionar, pero a ver, un hermano que es diligente y que él mismo lo sabe, ¿cómo podría considerarse inferior a aquel que vive entregado a la ociosidad? ¿No es cierto? Alguien bien podría decir, pero yo sé que hago las cosas bien y yo sé que me esfuerzo y me levanto y hago esto. ¿Y cómo yo puedo considerarle a este otro que es un ocioso, que es un perezoso, que es así, tal cual, lo que sea? ¿Cómo lo puedo considerar a él como superior a mí mismo? Entonces ahí tenemos libertad para considerarnos a nosotros. No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque mayormente ese pensamiento que viene a nosotros, al mirar al otro como el vago, el ocioso, el ni sé qué, es porque nosotros lo estamos comparando estamos comparando nuestras fortalezas contra sus debilidades. Y claro, si yo siempre comparo mis fortalezas, las que yo tengo, en relación a las debilidades que tiene el otro, siempre yo voy a estar arriba de los demás. Pero, mis hermanos, cuando nosotros nos disponemos a mirar las fortalezas del otro en relación a nuestras debilidades, ahí es que nosotros podemos decir, qué admirable la vida de tal o cual persona porque me anima a amar y a vivir para Cristo. Pero mientras nosotros no hagamos ese trabajo, mis hermanos, de estimar a cada persona como superior a nosotros, siempre vamos a creer que nosotros somos más y que nosotros valemos más y que nosotros somos superiores. Y no, hermanos, Dios mismo nos está diciendo a nosotros que seamos humildes y que tengamos o pensemos de nosotros con cordura, considerando a los demás como superiores a nosotros. No porque en realidad lo sean, sino porque Dios me manda a mí a exaltarlos a ellos porque yo soy un hijo de Dios. Y si Dios se humilló hasta lo sumo, ¿qué es lo que sigue a esta lectura que estamos teniendo aquí? Porque el verso 5 dice que Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y en esa condición de hombre, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Dios fue humilde, hermanos, ¿cómo nosotros pensamos decir, yo sigo estando por encima del resto? Ni siquiera, no somos Dios, y ni Dios hizo eso. El apóstol Pablo aprendió esta gran verdad y vimos en la introducción, hermanos, a esta carta que el apóstol Pablo es una de las personas que podría bien decir, yo puedo jactarme de todo, y tendría no solamente las palabras para decirlo, sino la vida y los títulos detrás que respaldan lo que yo estoy diciendo. El apóstol Pablo podría haberlo dicho, pero el apóstol Pablo aprendió humildad y él dijo, mis hermanos, en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. El apóstol Pablo dijo en Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos,
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, hermanos, caminemos en la vía de la humildad. Ya les adelanté, les hice spoiler, pero los versos adelante que tenemos a estos textos, vamos a ver la encarnación y vamos a estudiar la encarnación y cómo Dios mismo nos muestra el mayor ejemplo de humildad en toda la historia, el más grande de todo el universo, de que el Verbo de Dios se hizo carne y se humilló. Y en última instancia, hermanos, el llamado a pensar en otros, Este es cortito, hermanos, ¿saben por qué? Porque alguien dijo, y concuerdo con lo que este hermano presentaba, y es que el pensar en otros es el resultado de constantemente pensar en la unidad y practicar la humildad. Si tú vives por la unidad y te mantienes humilde, lo que va a desembocar estas dos acciones, estos dos llamados, es naturalmente pensar en el otro. Hermanos, pensamos en el otro constantemente. Tenemos que ser sinceros, en ocasiones, todos los días, más bien estamos pensando en nosotros. O mejor dicho, todo el día estamos pensando en nosotros. Desde que nos levantamos, ¿qué es lo que me voy a poner? ¿Con qué shampoo me voy a bañar? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿A dónde me voy a ir? ¿Dónde me voy a sentar? Saliendo de la iglesia, ¿qué es lo que voy a hacer? Y por ahí, yo voy a hacer esto. Pero el llamado acá es detenernos un tiempo para pensar en los demás. El apóstol Pablo, más adelante nos va a decir en el capítulo 3, va a presentar después de Jesús a dos personas que han demostrado que al igual que Jesús son humildes y que se interesan por los demás. Y va a decir de Timoteo, les va a decir a los filipenses, yo no tengo a nadie, dice el apóstol Pablo, que se interese tan genuinamente por ustedes que a Timoteo. Uno, hermanos. Y nosotros somos llamados a ser de este grupo de gente que constantemente esté mirando en el otro antes que por uno mismo. Mis hermanos, para concluir, ¿cuáles son las consecuencias de no preservar la unidad en Cristo? No buscar y no preservar la unidad en la iglesia nos hace pecar en contra del mismo Cristo y nos debilita a nosotros como iglesia. Cuando nosotros, mis hermanos, no pensamos en la unidad de nuestra iglesia, Siloé, porque estamos predicando para Siloé, ¿no es cierto? Nosotros no estamos predicando para los que nos están viendo en YouTube o en alguna otra plataforma, estamos para nuestra iglesia. Entonces, cuando nosotros no queremos practicar la unidad, estamos yendo en contra de Cristo y debilitamos Siloé. Y cuando hacemos eso, hermanos, estamos mostrando en su máxima expresión nuestra ingratitud a Dios. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros no fuimos quienes ganamos la unidad, lo hizo Cristo con su muerte y su sacrificio. Y si nosotros no nos esforzamos por preservar lo que Él ganó, es despreciar mismo el sacrificio de Cristo. ¿Cómo ganó la unidad Cristo? Con su muerte. Y si yo hago algo que vaya en contra de la unidad de Cristo, ¿qué estoy menospreciando? Su muerte, su sangre, su entrega. Mis hermanos, si hoy, nada más como ejemplo, hay algo entre nosotros, sea una insinuación, una crítica, un chisme, que no guarde la unidad en Cristo, abandonémoslo. Abandonémoslo. No siga, no más. No es constructivo, no nos edifica. No edifica la iglesia de Cristo.
Y en última instancia, hermanos, debemos recordar que actuamos desde lo que ya hemos recibido y por esa misma razón es que nosotros sí podemos guardar la unidad en Cristo. ¿Usted recibió consuelo en Cristo? ¿Consuelo de amor? ¿Comunión del Espíritu Santo? ¿Amor entrañable y misericordia? ¿Usted lo recibió? Y si en verdad lo es, entonces usted puede y yo puedo guardar la unidad de nuestra iglesia, Siloé, en Cristo. Amén. Vamos a terminar orando. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos ha permitido estar en su casa, revisando su palabra, revisando estos textos. Queremos, Señor, que usted produzca en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que nos muestra, Señor, que debemos pensar en los otros, debemos sentir lo mismo, siendo una comunidad que ama lo mismo, que vive lo mismo, que usted es el centro, Señor, de nosotros. Ayúdenos a hacerlo, ayúdenos a ser humildes, Señor, a no considerarnos más que otras personas, a tener un concepto de nosotros mismos como el que debemos tener, porque usted, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Usted se despojó, usted se hizo hombre y nosotros debiéramos seguir su ejemplo, porque dice el apóstol Pedro que ejemplo usted nos ha dado para que así como usted ha hecho, nosotros también hagamos. Y ejemplo nos ha dado para que nosotros podamos pisar en sus huellas, Señor, sus pisadas, seguir sus pisadas. Queremos hacerlo, Señor, así. Queremos ser humildes, queremos pensar en los demás, queremos no ser arrogantes. Guárdenos, Dios, de ser personas que creen que saben todo y que creen que nadie puede aconsejarles y que nadie puede decirles algo y que siempre tienen la razón. Guárdenos, Dios, de ser esa clase de personas en las cuales no está su bendición, porque usted bendice a los humildes y usted humilla a los orgullosos, a los altivos. Ayúdenos, Dios, a ser exaltados por usted, Señor, en la humildad de nuestro corazón. Bienaventurados los de espíritu humilde, porque de ellos es el reino de los cielos. Ayúdenos, Señor, a ser humildes. Los pobres en espíritu, los que sabemos que necesitamos más y más de usted. Los ponemos, Señor, en sus manos y oramos todo agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Amén.